Sí, coincido plenamente. En parte yo cuando empecé, digamos, siempre estuve mirando alrededor porque suponía que lo que yo estaba haciendo era bastante común y que mis necesidades y mis deseos eran como muy parecidos a los de alrededor, la gente alrededor, y me di cuenta que no. Con el tiempo eso fue creciendo y la verdad es que la cantidad de editoriales que empezaron, que conozco desde que empecé, es el último año se ha triplicado, digamos. Hay una realidad también que la época también es muy importante porque, digamos, por lo menos en esta ciudad o por lo menos en Buenos Aires, a grosso modo, han cambiado muchas cosas desde 2007 para acá y en el momento en el que surge la editorial, por ejemplo, Funesiana surge luego de ver Un cartonero, digamos, yo no podía creer que el libro podía ser que un libro se pudiera vender, un libro tan feo, que a mí me parecía estéticamente feo. Yo decía, yo he visto libros mucho más lindos, que se pueden hacer mucho mejor, que en tapa dura, además, no debe ser tan difícil, tengo que averiguar, tengo que preguntar, empecé a averiguar, a preguntar, y descubrí todo un mundo de un montón no un montón, 3 o 4 encuadernadores que estaban escondidos en una biblioteca o dando clases para 3 personas mayores de 50 años, o sea, había como todo un mundo ahí que era totalmente inexplorado y que a partir de la propuesta que les traje, digamos, se les incendió la lamparita, empezaron a acercarme a personas, a lugares, a técnicas y a conocimientos que eran mostrarme esto que dice Eric, digamos, la mejor forma de hacer un libro, la mejor forma de hacer un libro, y viendo lo fácil que era a muy baja escala. Entonces, coincidió muchísimo con la época en la que yo estaba viviendo, donde yo hacía circular los textos, digamos, que todo el mundo escribía en blogs y que había mucha circulación de digital, ceros y unos volando por todos lados y que la gente empezaba a pedirte un material, algo más tangible. Entonces en esa unión creo que es desde ese momento que empieza como una historia paralela en el mercado editorial argentino, que es la de la construcción de pequeñas editoriales en este formato y que son posibles a partir de personas que se animan a mezclar técnicas que nunca se habían cruzado. Desde esto, desde mezclar un libro digital, hacer un libro y que tenga un código QR adentro del libro y que lo escaneas con el teléfono y te abre una página, digamos, como empezar a interactuar, ese tipo de cosas hace de los proyectos artesanales algo mucho más complejo que un libro que se puede comprar en un lugar, en una librería y sobre autores y textos que tienen esa misma ambición, pero que no piensan en lo que sucede hoy en día, que la gente usa más el teléfono que el diario, que la gente lee más en las páginas web que en los papeles. Entonces hay como una especie de tensión constante hace unos años, donde hay gente que está muy a favor, otra gente que está muy en contra, hay apasionamientos que hasta implican insultos y maltratos y demás, porque sigue siendo poderosísimo el objeto libro, digamos. Entonces, creo que lo que ha pasado, de lo que fui testigo como pequeño editor artesanal, es que la respuesta inmediata del libro en papel, tapa dura, digamos, objeto duro y pesado, es de un nivel altísimo de entusiasmo por parte del que lo lee. Y me he cruzado con lectores que son fanáticos de la tablet, fanáticos de leer PDF, fanáticos de intercambiar archivos con gente de todo el mundo gracias a internet y demás. Pero tiene algo todavía que me parece que se puede explorar. Y como dice él, como dice Eric, yo tengo mi mirada, yo tengo mi forma de hacerlo, yo tengo mi cuadradito mental en el que yo imprimo mi forma de escribir y conocer gente, pero cada uno tiene su propia, digamos, misión en la vida, su propio destino, y cuando lo relaciona o se pone a editar o se pone a encuadernar o a seleccionar textos o qué sé yo, empieza a surgir lo que es para mí maravilloso, que es la bibliodiversidad, que aparecen títulos totalmente distintos a lo que yo hubiera imaginado, editoriales totalmente distintas a las que se me hubieran ocurrido hacer. Digamos, todo el tiempo sueño, bueno, si yo tuviera guita, si tuviera guita y tiempo, podría hacer tal cosa, y de repente me entero que hace un año que hay un pibe haciéndola, o que de repente otro tipo me dijo, mira, estaría bueno hacer que tal cosa como hace otro hace 2 años.
y digamos como que hay una persona por cada proyecto editorial y eso es increíble porque si surge esa necesidad de hacerlo también es porque hay un otro o unos otros que piden que vos lo hagas para poder consumirlo, comprarlo, hacerlo circular, elogiarlo, admirarlo. Entonces hay un punto en el que este tipo de movimiento, me parece, es como que surge en todos lados. En todos lados está la necesidad de empezar a autoeditarse, de hacer los libros cada vez más lindos y de tratar de acercarse a la literatura o al ensayo de una manera que sea conveniente para uno, pero también conveniente para el que la va a consumir, digamos. Es darse cuenta que como dice él, había un nicho de gente que quería libros artesanales, que los podía pagar, pero después descubrimos al hacerlo y mostrarlo y compartirlo, descubrimos que había muchísima más gente, y no era solo un nicho, sino que hay como todo un negocio al que no le interesa el buen trato del lector, no le interesa un buen material, no le interesa todo esto que nosotros hacemos porque simplemente tiene el negocio resuelto por otro lado. Entonces creo que se ha abierto hasta, digamos, de lo que viene siendo la historia de la editorial hasta ahora, se ha abierto como una especie de caja de Pandora desde la cual surgen un montón de ideas, un montón de cosas muy peligrosas también para mucha gente que ya tiene armado el negocio. Es invadir espacios de negocios y anular otros negocios a través de la venta de libros artesanales. Es quitarle trabajo a gente que tenía el trabajo asegurado, es pedirle que revea esa forma de modelo de negocio que tenía, porque el libro artesanal le está comiendo ese lector que tenía 40 mangos y ahora los gasta en nosotros. Como que ha cambiado mucho, no solo en términos qué lindo un libro se puede ver y es tapa dura, cosido y sale barato, sino que en términos también socioculturales, económicos, hay gente que pone plata en nosotros, que la ponía antes en otro lado y que ya no la pone más en el otro lado, y ese otro lado está perdiendo, y está perdiendo realmente en grande a medida que hay un montón de nosotros, pequeños nosotros, que estamos haciendo y demandando estas cosas. Y creo que es como, para mí es un momento que carece de ingenuidad. Para mí es un momento bastante violento en términos de espacios de poder de literatura y espacios de poder de simbólicos, que creo que hasta ahora no ha tenido suficiente alarma en algunos sí ha habido una alarma en los medios convencionales de negocios donde se hacen libros, pero se la adjudica a la época, se la adjudica a otras cosas y no se le está adjudicando, por suerte, la responsabilidad que nos corresponde. Nosotros estamos entrando a irrumpir y generando un cambio como que cultural y eso económico, que es como muy serio y muy grosso, y creo que muy pocos acá son conscientes que en un 100%, yo creo que la mayoría de los que está acá tiene como una idea vaga de lo que está haciendo acá, de lo que hace al comprarme un libro, de lo que significa, pero no todos, no sé si son tan conscientes del enorme cambio que significa para un montón de otros sistemas que ya estaban funcionando vetustamente, inclusive, que se están empezando a abandonar y están empezando a hacerle lugar a este tipo de proyectos y movimientos mucho más ágiles, mucho más dinámicos, mucho más formados. Hay gente, bueno, este pibe está reformado, digamos, como tenemos ahí unos pibes, los mochuelos son gente formada, digamos, como que no son simples pibitos que empiezan a coser, ¿viste? Aspirando pegamento con 2 neuronas en la cabeza. Hay como toda una mirada sobre el libro artesanal que por suerte por ahora nos beneficia porque no nos están dando bola y podemos seguir laburando, pero a medida que empiece a crecer esto y que empiece a darse cuenta de todo esto que está surgiendo en paralelo, mucha gente va a estar muy enojada. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, hacer algún comentario o pregunta o reflexión sobre esta partecita. Si no, pasamos al segundo ítem.
Bueno, si alguien va elaborando de a poco y después quiere decir algo, le puede decir, está todo bien. Les vuelvo a decir a los que veo parados que si se quieren sentar ahí, está todo bien, no hay ningún problema. Bueno, el segundo ítem que habíamos escrito, ítem es una palabra medio rara, medio fea, ¿no? El segundo no sé qué, se llamaba La materia irrumpe y tiene también una pequeña bajadita que dice: en un contexto cada vez más virtual, emerge el libro como objeto de una materialidad contundente, con un valor que va más allá de lo práctico, no descartable ni sometido a la obsolescencia. Quiero hacer más o menos 2 o 3 comentarios sobre esto. Para mí el tema de la materia, más allá de, si se quiere, la implicancia filosófica que puede tener, hace a la pregunta un poco por la producción. Porque si bien los libros artesanales se están abriendo caminos, son bellísimos y qué sé yo, también sabemos que la producción de libros artesanales, si hay una demanda muy grande, es un problema, porque si a ustedes les demandan, les piden, entregame 150 de cada título, bueno, para mañana. Nada, sabemos que lo que está hecho a mano tiene otros ritmos diversos de lo que se produce en serio. Y una pequeña reflexión que yo quería que surgió cuando nosotros hacíamos este temario, era que el libro, como objeto técnico que es, como producto, tiene hoy, frente a otros objetos, la rara característica de no tener obsolescencia programada. O sea, casi todas las cosas que nosotros utilizamos técnicamente, seguramente este micrófono, ni hablar de los celulares y demás, están de alguna manera pensados para dejar de ser útiles en determinado momento. Esto para que el mercado siga funcionando, ¿no? O sea, celular llega un momento que ya no anda más, que yo te tengo que comprar el próximo. Eso rige la gran producción de la industria a nivel mundial desde más o menos principios del siglo XX, y es algo que cada vez se da más como una ley. Y lo loco es que el libro, especialmente el libro artesanal, es algo hecho para durar toda la vida. O sea, entonces ahí tiene como un sentido, si se quiere, contradictorio. No lo vamos a llamar revolucionario porque me parece demasiado, pero por lo menos es un poco, va un poco en oposición a la lógica de la materialidad de las cosas que manejamos. No sé si alguno de ustedes quiere. Anoté 3 cosas en mi Ahí va, buenísimo. pantalla. Me encanta. No, ya sí. Lo mío es como un trampolín para que vos hables, así que ya sí. Yo caigo en agua. Claro. Bien, 3 cosas anoté. Iwo Jima, ahí donde Funes está hablando es un lugar de resistencia. Cuando este chabón empieza a hablar, es Iwo Jima el mundo. O sea, nos van a cagar a trompada, pero vamos a resistir, ¿verdad? Vamos a acabar un montón de túneles. Ese ahínco con el que él habla, a ver, es una batalla perdida antemano, todos sabemos que. Pero no importa, defenderemos esta roca mugrienta en el medio del Pacífico, ¿no? Como del lugar. Lo otro es Diógenes y Platón. ¿Por qué? Mirá, ahora que él dijo que tengo estudios, que yo no terminé nunca mis estudios, no sé por qué decir que yo soy formado. Bueno, el libro se lleva mejor con Diógenes. O sea, el libro se lleva mejor con la acumulación, con la gente que compra sin saber por qué, la gente que compra por miedo a que ese libro desaparezca, la gente que es fetichista. En cambio, el libro digital es platónico. Fíjate qué loco, ¿no? Esto que acabo de descubrir. Foucault escribiría un tratado de 650 páginas sobre esto, con entrada, ¿no? O sea, el libro digital prescinde justamente de esta acumulación, que a todos nos viene bárbaro, la cuestión del lugar, qué sé yo, pero ahí es donde el libro artesanal ha sabido encontrar ese gran nicho de supervivencia, que es que cuando vos entras a Jenny y ves la cantidad de Jenny, bueno, perdón si alguien acá tiene un vínculo afectivo con la novia de Forrest Gump. Hay una multitud de títulos que te contaminan, nadie sabe qué hay, y los libros son todos parecidos, están todos pegados iguales, no duran nada, cuestan mucho más de lo que cualquiera diría que valen. En cambio, el libro artesanal es diferente en ese sentido, ¿no? La materialidad
hay como una compulsa por tenerlo, ¿no? Porque esto lo quiero yo, no, pero lo tiene el otro, y este libro de William Moore y este libro de Ensslin, qué sé yo. Entonces eso es como digamos, algo que yo pienso que todos los editores artesanales somos conscientes de eso y tenemos que potenciar eso. Por eso cuando él dice un libro hecho en 2 minutos, y bueno, los libros industriales se hacen en 2 minutos y cuestan 350 mangos. Si yo te digo que estoy 1 hora y media para hacer este libro y cuesta 200, sí, alguien nos está cagando, ¿verdad? ¿Y cuánto? Porque este tipo que me cobra 350 hace 5.000, ¿entendés? O sea que debería costar 25 centavos. Por eso odiaban a digamos, por eso ese odio por la escasez de esos recursos que deberían ser realmente democráticos, es decir, no lo son finalmente, porque es cada vez más. Y el libro artesanal, al contrario de eso, nunca se propone llegar a todos. Conoce sus limitaciones, sabe que sus materiales son diferentes, que su público y su circuito es diferente, y está contento con ser Iwo Jima y no, qué sé yo, Berlín, viendo a los rusos, no el llanto. Y lo otro que noté es, y que tiene que ver la cantidad productiva, ¿no? Yo me imaginaba esto, ¿viste esos bolichitos, restaurante con 6 mesas, que hay un chabón y te dice, mira, hay un plato y hay otro plato y nada más? Si no, quiero hamburguesa de McDonald's, y quiero 500 porque vienen 10 equipos de rugby. O sea, hay como una incongruencia entre lo que se propone y lo que se obtiene. Vos nunca me vas a pedir 150, ¿entendés? Vas a pedir 2 de este, 2 de aquel, 3, Mendoza va a pedir otro. Entonces, uno produce en base a la oferta que puede generar o a los pedidos reales que existen. El día de mañana algún título volará al mundo del libro industrial. No estaría mal tampoco, ¿no? Sería como un mercado híbrido en todo caso, en el que algunos títulos requieren de una naturaleza industrial para llegar a otros lugares. Lo que pasa es que yo no veo que eso tenga sentido. Para mí el sentido de llegar a otros lugares es el libro digital, justamente. Y si el libro realmente te gustó, si el libro realmente estableció un vínculo con vos, decís, bueno, yo quiero tener este libro sí lo quiero tener. Yo les digo la verdad, yo tengo una biblioteca grande porque he acumulado, fui librero, qué sé yo. Realmente el 20% de los libros que tengo son libros atesorables, el otro 80% los compré porque son dementes. Es decir, esto algún día lo voy a leer. ¿Qué lo vas a leer? Mentira, está ahí. Y el libro digital es maravilloso en ese sentido. Vos tenés, listo, lo tenés. En cambio, el libro artesanal te dice, no, pará, ¿te vas a comprar este libro? ¿Por qué te vas a comprar este libro? Ya que este libro está hecho así, te sugiere otras lecturas. Calazo dice que está encerrado, está solo. Es cierto, cuando estás leyendo estás solo. Vos no querés que, Johnny de Massachusetts subrayó el inicio de Moby Dick. ¿Quién carajo te importa? O Pedro de Lavallón le gusta el capítulo 4 de Harry Potter. No, vos querés estar solo cuando estás con un libro. Entonces el papel te aísla, la tela te aísla, estás solo con tus problemas. Eso el libro industrial lo deja de lado, nosotros lo potenciamos, porque cuando estás solo queremos que esté con buenos materiales, con buena tipografía, con un buen diseño, que el libro cuando lo cierre digas qué lindo que cerrar el libro, qué sé yo, ponele. O mirá las ilustraciones, o los sellos, o la calidad de la impresión, que a veces no es la mejor, pero es la que podemos tener, y la encuadernación sí es la mejor que podemos dar. Potenciar esas otras cosas me parece que es como el lugar que queda finalmente, y yo no reniego de que lo otro vaya a desaparecer, porque las cosas que desaparecen abren puertas a otras. Entonces, bueno, el libro digital ocupará un lugar, el artesanal otro, y el industrial seguirá teniendo el lugar que tiene o el que le depara el futuro. No sé. Iwo Jima. Yo estaba pensando en esto de la producción de libros, digamos. Cada uno... Hay como una fantasía cuando uno empieza a publicar, me pasa con los autores, que como trato con primeros libros, hay como una fantasía que tiene el autor. El caso es que yo publico 40 títulos, 40 ejemplares por título, y esos 40 se presentan el día de la presentación del libro, se muestran a la gente para que los adquiera o los vea, básicamente, y después los vaya comprando. Hay una fantasía del autor de suponer, ¿y qué pasa si vienen 50 personas que quieren comprarlo? ¿Qué pasa si vendo toda la tirada en 15 segundos porque lo anunciamos en un tweet? Porque tengo 4.000 seguidores en Twitter y porque en Facebook mis tías ponen me gusta cada vez que hago algo nuevo, digamos. ¿Cómo manejás esa información? Digamos, ¿cómo manejás? ¿Cómo haces? ¿Vas a cumplir con la demanda?
Y lo que tiene es que es una fantasía, porque la realidad se impone constantemente, que es que nadie te compra un libro, nadie te agota la tirada, nadie te paga esa... Sí, total. Entonces, pisaron la cosa y te rendiste. Entonces es como muy loco tratar de lidiar. Obviamente yo no le digo esto al autor, por supuesto que hay como una especie de diálogo, danza árabe, en donde nos vamos acariciando mutuamente hasta que logramos. Y el día de la presentación, cuando vende 15 ejemplares, también es un festejo, también una alegría. No le estoy diciendo, ¿viste que te dije? No tenés amigos, forro. Eso es lo que en realidad sos un forro, por eso ahora recién te das cuenta. No, claramente hay como una alegría por todo lo que sucede, porque siempre suma que haya gente alrededor del tipo y que vaya... Pero ya te digo, porque mi plan es como de acercarlo al mercado editorial y de acercarlo a este tipo de cosas. Hay gente que ha vuelto, digamos, de toda esa rosca, ha publicado su primer libro, ya tiene 25 títulos, le han pagado adelantos y quiere, es muy loco eso, pero quiere volver a publicar en editoriales como la mía. Entonces es muy loco porque yo tengo miedo de que a mí me exija como una editorial grande, digamos, que me pida notas en los medios, que me pida reseñas en los medios. Entonces como que trato de esquivarle a esos autores porque la mayoría pide eso, digamos. Entonces hay una cosa con lo que pasa con los autores artesanales, libros artesanales, es que lo que publicamos no es masivo, digamos. No me van a venir a pedir, me van a agotar la tirada, que me ha pasado con casi todos. Me ha pasado con 3 títulos de que los autores lo han presentado en una editorial mediana y otra grande y me han dicho tenés que dejar de hacerlo porque lo va a hacer Interzona, tenés que dejar de hacerlo porque me lo compró Planeta, tenés que dejar de hacerlo porque hay cosas que me conviene editarlas en otro lado y circulan por otro lado, y es como él dice, el mismo libro lo pidió y el mismo autor hizo un recorrido que llegó a eso, pero en general como que el libro artesanal que yo hago no tiene ese recorrido, sino que es como más chiquitito, más humilde, más... Hacemos 40, se venden 30, después se van vendiendo a lo largo de un año esos 10 que quedan, pero el libro va circulando, el autor recibe cierto reconocimiento de un público lector que él no conocía, digamos, lo acercamos a gente nueva. Hay como una cosa que se acerca a la fantasía, pero lo va colocando en el lugar como más real. Y lo mismo pasa con libreros que me compran, ¿viste? Y me dicen... quiero todos los libros, uno de cada uno, y la verdad es que ha sucedido que compran los libros y después se quedan con los libros, se clavan con los libros mucho tiempo y se enojan o se frustran porque no ven la manera de venderlo, y aunque como que son lógicas distintas, digamos, todavía eso cuesta hacer entender que el libro artesanal tiene otro tipo de lógica y otro tipo de trabajo que no es listo, te sacas una foto con tu cara y la pones en la tapa del libro y se vende un montón porque tu cara es hermosa. Es como... Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el libro que me permiten investigar, por ejemplo, de qué manera puedo hacer llegar un título sobre tal tema, de qué manera puedo hacer llegar a un autor que vive en tal zona, de qué manera puedo lograr que varios... He investigado también subiendo el libro para descarga gratuita en PDF, he publicado el libro en papel y al mes en PDF para ver qué tipo de demanda tenían, si era diferente. He publicado primero el PDF y un mes después para ver si realmente, vos te gustó de verdad, querés tenerlo en papel, entonces compralo. Y siempre el resultado es distinto, siempre el resultado es totalmente aleatorio. Entonces hay un punto ahí en el que... se vuelve fascinante ser parte de este tipo de trabajo, hacer este trabajo, porque cada cosa, cada elemento y cada agente con el que trabajo, digamos, el tipo de papel, el tipo de encuadernación, el tipo de libro, el tipo de título, si es poesía, si es narrativa, si es como que cada cosa demanda una forma de trabajo totalmente unívoca, digamos. No puedo repetir la forma de trabajo, no puedo como estandarizar casi nada de lo que hago. Y eso a mí, por la personalidad que tengo, me resulta muy seductor porque es lo que me gusta de cada cosa, como encontrarle la vuelta a cada uno, a cada autor, buscarle... Obviamente nos ha ido mal con muchos, nos ha ido bien con muchos, obviamente vas viendo prueba y error. Pero lo que he descubierto que no es lo mismo publicar un libro de cuentos de un pibe de La Plata hoy en Buenos Aires que en 2 meses en La Plata o hace 3 años en Rosario. Digamos, como que
cada cosa que hago tiene que ver mucho con lo que sucede alrededor. Es como muy orgánico todo lo que sucede con el libro. Y todo lo que está vivo alrededor como que se contagia de vida y va reviviendo el autor, como le va dando entidad y lo va haciendo crecer como una plantita. Y hay plantas que hemos plantado en algunos lugares que los autores como que no desarrollan, el libro no gusta, hay algo que el papel que salió mal, es que justo ese día jugaba Argentina-Brasil, como que hay cosas que vos vas viendo que intervienen de la manera radical sobre lo que haces y que no dependen para nada de vos. Entonces hay un punto en el que me fascina y otro punto que me chupa un huevo, porque digo, si yo hago lo que tengo que hacer y después no sale, no importa, porque hago lo que tengo que hacer y después hay cosas que no dependen de mí. Entonces, me ha pasado un libro que hemos vendido, el libro de Walter Lescano, hemos vendido 3 ejemplares en la presentación y en el 2011 y en 2014 me compraron 400 ejemplares de la municipalidad de no sé dónde porque querían... y me esperaban como 6 meses, porque obviamente yo 400 números, ese cuaderno, ni en pedo. Una vez salió una nota en página 12, hicieron una nota hermosa sobre cosas, y al otro día tenía 25 pedidos de mails, 25 libros, y uno, cada 2 mails había uno que decía, y además vi que tenés también sumale esto. El otro día tenía que hacer 50 libros en 4 días, como vos estás loco, yo estoy 1 mes y medio para 40, y en una semana. Entonces hay un punto en el que es muy difícil tratar de entender, por lo menos por ahora, con las herramientas que cuento, de entender cómo hacer para hacer circular un libro, para explicar cómo funciona, para explicar cómo hacer para hacer llegar mejor un título a un tipo de autor, digamos, como que... Ahí vino un chico que yo le enseñé a encuadernar hace un montón en la librería esa, ahora quiere tener una librería también, y la idea de ver cómo puede funcionar y con este tipo de títulos también, como que seguramente tenga más dudas, pero algunas dudas que tenga, no tengo ni idea de cómo resolverlo, digamos. Hay como respuestas que no te la da un conocimiento de experiencia, sino que te lo da la misma experiencia, porque cada vez el objeto que hago cada vez cambia en su contexto y hace cambiar el libro en sí. Bueno, ya me fui a carajo. Pero estaba bueno. No, pero está en un buen carajo.